Hola, mi nombre es Lucía, soy licenciada en Derecho y soy profesora de Enfermería de la parte de legislación sanitaria. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la Ley 14/1986 de 25 de abril, que es la Ley General de Sanidad. Este vídeo es un vídeo introductorio a esta ley y que va a constar de 4 partes. Una pequeña presentación de la ley con las fechas más importantes que nos tenemos que saber de esta ley. En segundo lugar, vamos a ver cuál es su estructura. En tercer lugar, vamos a hablar del preámbulo o la exposición de motivos y, en cuarto lugar, explicaremos brevemente el título preliminar de esta ley. En todas las leyes nos tenemos que aprender una serie de fechas. En este caso vamos a aprendernos 3 fechas, que son cuándo se promulgó la ley, cuándo se publicó en el BOE y qué día entró en vigor esta ley. La Ley General de Sanidad se promulgó el día 25 de abril de 1986. Esta es una fecha que nos tenemos que aprender sí o sí, porque además va en el título de la ley. El día que se publicó en el BOE fue el día 29 de abril de 1986. Y finalmente, el día que entró en vigor fue el día 19 de abril de 1986. La estructura de esta ley, como casi todas, se divide entre un preámbulo, un título preliminar, una serie de títulos compuestos por capítulos y estos a su vez por artículos y unas disposiciones finales, transitorias, etc. En este caso concreto tenemos un preámbulo o una exposición de motivos, un título preliminar, un primer título titulado Sistemas de Salud. Este primer título está dividido a su vez en 6 capítulos. Estos 6 capítulos son el capítulo primero, que nos habla de los principios generales que inspiran esta ley. En segundo lugar, nos habla de las actuaciones sanitarias que se van a llevar a cabo en el sistema de salud. En el tercer capítulo se habla brevemente sobre la salud mental. El cuarto capítulo, que habla sobre salud laboral, está derogado. El quinto capítulo habla de la intervención pública en relación con la salud individual y colectiva. Y en sexto lugar, habla de las infracciones y de las sanciones que llevan aparejadas estas infracciones. El título segundo nos explica cuáles son las competencias de las administraciones públicas en materia de sanidad. Este título segundo está a su vez dividido en capítulos. El capítulo primero nos habla de las competencias del Estado. El capítulo segundo nos habla de las competencias que tienen en materia de sanidad las comunidades autónomas. El tercer capítulo nos habla de las competencias de las corporaciones locales. Y tenemos un cuarto capítulo que está derogado. El título tercero de la ley nos habla de la estructura del sistema sanitario público. Está a su vez dividido en 6 capítulos. El capítulo primero nos habla sobre la organización general del sistema sanitario. El capítulo 2 nos habla sobre los servicios de salud que van a crear las comunidades autónomas. El tercer capítulo hablamos de las áreas de salud. En el cuarto capítulo, de la coordinación general sanitaria. El quinto capítulo habla sobre la financiación y el sexto sobre el personal. El título cuarto habla de las actividades sanitarias privadas y tan solo tiene 2 capítulos. El primero se titula del libre ejercicio de las profesiones sanitarias y el segundo habla de las entidades sanitarias. Tenemos un título quinto que habla de los productos farmacéuticos, un título sexto que habla de la docencia y la investigación, está a su vez dividido en el capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 habla sobre la docencia en el Sistema Nacional de Salud y el capítulo 2 del fomento de la investigación. Finalmente hay 10 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y 10 disposiciones finales. En resumen, para que nos quede clara la estructura de esta ley, la ley contiene un título preliminar, 8 títulos, divididos a su vez en 20 capítulos y 116 artículos, 10 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y finalmente 16 disposiciones finales. Este vídeo, como decimos, es un vídeo introductorio a esta ley y bueno, nos tenemos que quedar principalmente con esta estructura de la ley, que tiene un título preliminar, 8 títulos,
divididos a su vez en 20 títulos y 116 artículos. En el preámbulo o exposición de motivos vamos a hablar de las razones que a los poderes públicos les llevan a elaborar esta Ley General de Sanidad. Con la llegada de la democracia y la elaboración de la Constitución, se creó en España un Estado nuevo, que es el Estado autonómico, y se reconocieron una serie de derechos y obligaciones a los ciudadanos que debían desarrollarse. Antes de esta Ley General de Sanidad, ha habido otras leyes que podríamos denominar antecedentes legislativos y que vienen recogidos en el preámbulo o en la exposición de motivos de esta ley. Y son los siguientes. En primer lugar, tenemos el Código Sanitario de 1822, que fue un primer ensayo para poner en práctica técnicas de intervención pública. En segundo lugar, tenemos la Ley del 28 de noviembre de 1855, que consagró la Instrucción General de Sanidad. Posteriormente, ya en el siglo XX, tenemos la Ley de Bases de 1944 y anteriormente a esta Ley de Bases tenemos la Ley 14 de 1942 por la que se constituía el seguro obligatorio de enfermedad que estaba vinculado normalmente a la actividad laboral. Bueno, pues con la llegada de la Constitución, como decimos, se forma un Estado nuevo que es el Estado autonómico y se crean una serie de derechos fundamentales y de obligaciones conforme vamos a mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, hay dos razones de peso y dos razones fundamentales para elaborar esta Ley General de Sanidad, y son las siguientes. En primer lugar, en el artículo 43 y 49 de la Constitución se reconocían por primera vez el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud y se requería a los poderes públicos la adopción de las medidas necesarias para hacerlo efectivo. Y, en segundo lugar, la creación de las competencias autónomas, que van a ser los organismos que van a tener las competencias en sanidad a través del artículo 149.1.16 de la Constitución. Estas son las dos razones para elaborar esta ley. Consecuencias de la elaboración de la Ley General de Sanidad. En primer lugar, con esta ley se crea por primera vez un Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, cada comunidad autónoma va a crear su propio servicio de salud. Todos estos servicios de salud de las comunidades autónomas van a formar el Sistema Nacional de Salud. En tercer lugar, la organización sanitaria se va a realizar a través de las comunidades autónomas y en tanto que éstas van a ser las responsables de su funcionamiento y de su organización. Y en cuarto lugar, los servicios de salud se van a dividir en áreas de salud y estas áreas de salud van a ser la pieza básica que va a formar este servicio de salud de cada comunidad autónoma. Finalmente, vamos a hablar del título preliminar de esta ley. El título preliminar se titula Del derecho a la protección de la salud. Está compuesto por un único capítulo, el cual viene a decir lo siguiente. La presente ley tiene por objeto que se haga efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43. Es decir, el principal objetivo de esta ley es que se reconozca que todos los ciudadanos tienen derecho a la protección de su salud. En segundo lugar, viene a decir quiénes son los titulares de ese derecho a la protección a la salud. Y son todos los españoles y todos los extranjeros que residan en territorio español. Estos dos, los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan su residencia en España. Los extranjeros que no tienen residencia en España y los españoles que viven fuera de España tienen garantizado el derecho a la protección de la salud siempre que lo recojan las leyes y los convenios internacionales. Y también lo que nos dice este título preliminar es que para ejercitar estos derechos están legitimados los españoles y los ciudadanos con residencia en España. El artículo 2 de este título preliminar nos dice, primero, que esta Ley General de Sanidad
es una norma básica y que es de aplicación en todo el Estado. Y en segundo lugar, dice, las comunidades autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias en el ejercicio de sus competencias. Es decir, la Ley General de Sanidad es una ley básica, es una norma básica que se aplica en todo el Estado y las comunidades autónomas lo que van a hacer es dictar leyes y normas de desarrollo y complementarias.